El primer módulo que vamos a trabajar en este diplomado van a ser los fundamentos de la psicología deportiva. ¿Ok? Hay que entender, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que la psicología deportiva hay que subdividirla un poco para poder entenderla mejor. Es decir, podemos entender lo que es la psicología y entender el deporte en sí mismo. ¿Ok? Primero veamos qué es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y podemos separar la palabra también, desde psico, que vendría siendo alma o mente, y tenemos logía, que es un estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mecanismos de estos procesos, es decir, lo cognitivo, afectivo y conductual. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, hay que aclarar dos cosas. La primera es que la psicología como tal es una ciencia. Buenas. Buenas tardes, profe. Disculpe la molestia. Es que estoy conectada aquí de Panamá y tenía el horario confuso porque aquí son las 6:30 y allá son las 7 y estoy tratando de conectarme. Disculpe si levanté la mano. Tranquila, no hay problema, no me pongo bravo. Ok, listo, gracias. Vale. Entonces, como les seguía explicando, la psicología es una ciencia. ¿Y por qué se considera una ciencia? Primero, porque no inventamos resultados. Es decir, la psicología estudia la mente desde el método científico. Y cabe aclarar que cuando hablamos lo cognitivo nos referimos al pensamiento, lo afectivo a las emociones y lo conductual al comportamiento. Es decir, la psicología estudia todo esto a través del método científico. Es decir, no nos inventamos o intuimos los que vendrían siendo los resultados. Y para esto se utilizan muchos instrumentos psicométricos para poder corroborar estos valores. Eso vendría siendo la explicación general o básica de lo que nosotros vamos a trabajar como psicología, una ciencia que estudia la mente. ¿Y la mente de quién? Bueno, de las personas, de los seres humanos. Ahora, vamos a hablar entonces, dijimos psicología deportiva. Explicando básicamente qué es la psicología, hablemos ahora de lo que vendría siendo la parte deportiva. Y aquí podemos encontrar lo que vendrían siendo las características del deporte. Primero, vamos a encontrar que tiene un carácter competitivo. Yo soy un profesor de hacer muchas preguntas. Entonces, ahora aquí les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué separa un juego de un deporte? ¿Cuál es la diferencia entre un juego y un deporte? Los que quieran participar y dar una respuesta, levanten la mano, por favor. Ya, aquí, sí. Tenemos dos estudiantes. ¿Te escuchamos primero, Vicente? Después a Juan. Bueno, desde mi punto de vista, el deporte se puede ver como de una forma más competitiva, por así decirlo, y el juego, digamos, como, eh, se me fue la palabra, no tan serio se podría decir, pero tiene una palabra, se me escapó. Vale. Quizás la palabra que estás buscando podría ser recreativo. Sí, es recreativo, exactamente. Aquí veo... Ok, tenemos también la participación de Juan, que levantó la mano. Sí, buenas noches. Bueno, yo pienso que lo que llamamos juego es más como un hobby o un entretenimiento. Mientras que cuando nos referimos a deporte requiere de una disciplina, de un esfuerzo, de más empeño y más destreza. Ok, perfecto. Tenemos también por aquí a Jorge Vargas y con él cerramos para darles la explicación a la respuesta a la pregunta que les hice. Sí, el juego tiende a ser recreativo, divertido, o sea, tiene posibilidad de ser más flexible, es como tiene otra mirada a diferencia del deporte, a pesar de que un deporte también es un juego, o sea, tiene ese vínculo, pero el deporte va a ser ya casi hasta una ciencia, o sea, ya pasa también a veces dependiendo del tipo de deporte, tiene un nivel ya de estudio, de competencia, de técnicas, habilidades, destreza, es decir, y por supuesto, como dice el amigo que habló antes, la disciplina, en todo deporte hay disciplina. Y en los juegos puede haber disciplina cuando se ve como algo que quieres competir, pero si no lo ves con disciplina, solamente lo haces para fines recreativos. Ok, muchas gracias por la participación de todos. Ahora procedo a darles un poco más detallado la explicación. Veo también que Lester Bello compartió un mensaje que me imagino que era la respuesta a la pregunta que les hice.
Él comenta que sería reglamento, la diversidad, lo recreativo y logro de objetivos. Ok. Ahora les explico un poco. La diferencia entre un juego y un deporte, como bien muchos dijeron, que vendría siendo la parte seria en cuanto a la dificultad y también lo que vendría siendo el compromiso. Pero yo les pudiese decir que todo eso aplica incluso también para un juego. Yo puedo comprometerme, ponerme un horario y todo eso para un juego. Y es que de hecho el deporte nace del juego. El deporte comienza siendo un juego. Ahora, ¿en dónde se diferencian? ¿En dónde se separan? Bueno, también lo mencionaron algunos compañeros, que es la parte competitiva. Ahora, cabe aclarar que no es que sea más competitiva o menos competitiva. El hecho de que ya exista competitividad ya lo vuelve un deporte. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes aquí han jugado la ERE? Por ejemplo, la ERE. ¿Alguien aquí ha jugado la ERE de pequeño? Todos. Sí. Jessica, ¿conoces la ERE? Sí, sí, claro. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes sabían que la ERE es un deporte reconocido y que posee una competencia mundial? No sabían. Ok, y se supone que la ERE es un juego de niños. Ok, y tiene una competencia, tiene un reglamento, tiene una institución y tiene incluso su campeonato mundial, donde participan distintos países. Y por lo general el campeonato mundial se realiza en Estados Unidos una vez al año. Y es bien divertido, los invito a verlo. Pero ok, explicando un poco más el ejemplo, estamos hablando de un juego que puede ser divertido, es recreativo, incluso lo pudiésemos practicar con horario y todo y disciplina, pero cambia a ser deporte cuando hablamos de la parte competitiva, es decir, tienen que ocurrir dos factores. Uno, que tenga una asociación que se encargue de organizar los torneos y dos, la parte competitiva donde se realicen y se llevan a cabo estos torneos. Por ejemplo, tenemos deportes como el ajedrez, hay incluso disciplinas como el Scrabble que es el juego de formar palabras, y él también tiene su competencia mundial que se realiza una vez al año y en distintos idiomas. Es decir, hay una competencia mundial de Scrabble en inglés y una en francés. Y también la hay en español. Y el campeón mundial de Scrabble es campeón mundial en francés y en inglés. Es decir, estamos viendo que la connotación que separa un poco el juego del deporte es la parte competitiva. ¿Ok? Cuando ya yo compito con un objetivo. Y ya ven, y cuando se producen este tipo de competencias, donde por lo general se busca un campeón. Entonces, también cabe resaltar que el deporte puede ser visto como un juego recreativo, porque por ende el deporte nace de la diversión. Muchos de los deportes que conocemos hoy en día antes eran juegos y después empezaron a añadirle reglas, empezaron a añadirle y poco a poco fueron evolucionando en el transcurso de la historia. El fútbol, por ejemplo, no es lo mismo que conocemos hoy en día. En sus inicios el fútbol se jugaba de una forma muy distinta. También el ajedrez. El ajedrez, por ejemplo, las piezas se movían diferentes en la antigüedad. Y a raíz que se crean estas asociaciones y se empieza a apreciar la esfera competitiva, es que empezamos a hablar de deporte. Transmite valores, es otra de las características. Ahora, cuando yo les hablo de que transmite valores, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que se le enseña a un atleta en el deporte? ¿Qué es lo primero que aprende un atleta del deporte? Responsabilidad. Cerca, ¿qué más? ¿Qué es lo primero Las que se le reglas enseña a alguien? básicas. Ajá. Respeto, solidaridad, honestidad, fraternidad, trabajar en equipo, sobre todo si es un juego de equipo. Ok. Amor, pasión. Sí, son muchas de las cosas que por lo general se aprenden dentro del deporte, pero no son la primera. Por aquí, Edgar, veo que quieres participar. Disciplina, bueno, eso no es un valor. Las reglas básicas de la disciplina deportiva. Esa es la respuesta. Reglas básicas. Disciplina. O sea, ¿a qué me refiero yo con las reglas? Por ejemplo, en la mayoría de los deportes existen reglas donde por lo menos se nos especifican, por lo menos el tipo de interacción que uno puede tener con sus rivales. Por ejemplo, yo en el ajedrez, yo no puedo agarrar una pieza y venir y clavársela a alguien por la cabeza. ¿Por qué? Porque eso está en contra de las reglas. Y esas mismas reglas también promueven valores. Pero lo primero que aprende un atleta son las reglas por las cuales se maneja dicho deporte. Es decir, qué puedo y qué no puedo hacer. En el fútbol, por ejemplo, yo no le puedo golpear a alguien con las manos. E incluso, dependiendo de la gravedad del golpe, aún con los pies puede ser sancionado. Entonces eso nos enseña
primero, cómo tratar a nuestros rivales, el valor y el respeto, pero todo ello a través de las reglas que nos va inculcando el deporte como disciplina. Porque incluso, dependiendo de las distintas disciplinas, en el básquetbol no está permitido las patadas al jugador rival. Incluso el hecho de empujarlo también puede ser considerado una falta. Entonces, este tipo de reglas que piensan como normamentos nos van inculcando valores de cómo tratar a nuestro rival. Y si lo vamos, como quien dice, generalizando un poco, más allá de tratar al rival, cómo tratar a los demás dentro de dicha disciplina. Y esto también se puede trasladar a lo que vendría siendo nuestra vida diaria, cómo tratar a los demás, desde el valor, desde el respeto. Por ejemplo, en las partidas de ajedrez, una regla no escrita es darle la mano al rival antes de empezar la partida. Es una muestra de respeto. Por ejemplo, en el fútbol, antes de empezar la competición, todos los jugadores se saludan frente a la audiencia. Eso es otra muestra de respeto. Y así sucesivamente podemos ver distintas disciplinas donde están estas reglas, incluso las conocidas reglas no escritas, que son para demostrar valores y respeto. Por ejemplo, una que me parece muy graciosa es la regla de los equipos de fútbol que tienen prohibido pisar el emblema o logo de otros equipos, porque sería una falta de respeto. Entonces, fíjense que estas reglas nos empiezan a inculcar valores, y no solamente a nosotros como adultos, sino también a los niños. Ok, seguimos. Mejora la calidad de vida de quien lo practica. Es muy sabido que quienes practican deporte se benefician de muchas cosas. Por ejemplo, quienes practican fútbol tienen un desarrollo mejor de las piernas. Los que practican básquetbol suelen crecer un poco más. Los que practican ajedrez mejoran su atención y su memoria. Los que practican natación suelen tener una mejor espalda. Sí, creo que las clases son grabadas. De todas formas, cualquier cosa, si llega a suceder, bueno, podemos ver cómo se soluciona. Ok, entonces, siguiendo con la explicación quedamos en mejora la calidad de vida de quien lo practica. Correcto. Ajá, Vicente, veo que levantaste la mano. Sí, el cuerpo se va, digamos, adaptando poco a poco, digamos, a través de cada deporte. Sí, ¿verdad? O sea, a medida que lo Sí, practiquemos. cada deporte arroja beneficios distintos. Como te digo, por ejemplo, las piernas de un basquetbolista no van a ser igual que las piernas de un futbolista, Sí, exacto. pero ambos se desarrollan. La parte positiva aquí es que hay que tener en cuenta el desarrollo físico del cuerpo a la hora de practicar deporte. Ahora, ¿en qué nos interesa este desarrollo físico? O sea, ¿qué tiene que ver con el tema? Lo principal es que acuérdense que mente y cuerpo están conectados, y a mayor desarrollo físico podemos también encontrar ventajas en la parte mental, en la parte psicológica. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, que los ajedrecistas tienen mejor memoria y mejor atención, esas son variables que desde la psicología también se pueden medir y se ven y se pueden comprobar si mejoraron o no mejoraron. Y esto también puede afectar en su calidad de vida. Una persona que tiene mejor memoria, esto lo puede beneficiar a largo plazo. Una persona que tenga una mayor resistencia cardiopulmonar, también eso lo puede beneficiar a largo plazo. Y acuérdense que a raíz de la realización del deporte también se produce un proceso de autorrealización, donde la persona también se empieza a sentir conforme consigo mismo a raíz de la actividad física que practica. Ahora, fomenta los vínculos sociales. Aquí hay algo muy importante que hay que aclarar, y es que para practicar deporte sí o sí se necesita de dos personas. Es decir, yo no puedo agarrar y venir y jugar una partida de ajedrez yo solo. Yo podía sentarme y jugar yo solo, pero no sería lo mismo, no estaría compitiendo contra nadie. No sería deporte porque no hay competitividad. Yo puedo agarrar un balón de voleibol y ponerme a darle yo solo, pero no hay competitividad porque no estoy compitiendo contra nadie. Entonces, para poder llegar a lo que vendría siendo el deporte, necesito reunirme con otro conjunto de personas que también les interese la misma disciplina. ¿Y qué nos da esto como resultado? Reunirme con un grupo de personas donde tenemos algo en común. La práctica de un deporte en específico. Si yo, por ejemplo, puedo decir que soy futbolista, me identifico con todas aquellas personas que también son futbolistas y tenemos algo en común, podemos hablar de algo en común. Yo pudiese incluso sentarme aquí y hablar con ustedes, por ejemplo, de los resultados de los partidos de la Copa América y de la Eurocopa, que es fútbol. Pudiese sentarme aquí y pudiésemos hablar de ajedrez, los que somos ajedrecistas. Es decir, nos brinda y nos ayuda a generar nuevas relaciones desde la perspectiva social. Y nos incita a socializar.
Ok, es una potente herramienta de transformación social y de actividad formadora. Cuando hablamos del deporte como actividad formadora, uno, hay que tener en cuenta las características positivas que puede arraigar esto en nuestra salud. Pero el deporte como una actividad transformadora, es decir, el deporte puede cambiar vidas. Es decir, puede cambiar un estilo de vida, puede cambiar un estilo de vida no solamente por los hábitos, sino también por el ingreso económico, porque hay que tener en cuenta que por lo menos el deporte de alta competitividad también produce una remuneración económica. Es decir, los atletas que participan en el deporte de alto rendimiento son pagados y muchas veces esto cambia la vida de muchas personas. Yo les pudiese hablar de muchos ejemplos de atletas que eran de bajos recursos y debido al deporte, hoy en día son personas de mucho éxito en cuanto a la parte económica, debido a que el deporte les ayuda a transformar sus vidas no solamente desde el hábito, sino también desde las características políticas y económicas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque son variables que se manejan dentro de la psicología deportiva. Como tal, todavía no nos hemos adentrado del todo de lleno, pero estamos, como quien dice, aprendiendo un poquito de todo para entender el tema a profundidad. Ok. Tienen que me acerco a la cámara porque estoy leyendo las diapositivas. Yo sé que estoy fretón, soy muy frentón. Ok. Brinda el aprendizaje y factores estrictamente educativos que se hallan en el deporte y pueden ser transferidos a la sociedad. Ok, aquí les voy a explicar dos cosas. Primero, que el deporte se encuentra conectado en la vida de todas las personas. Es decir, con este ejemplo tan sencillo les va a quedar muy en claro. Todos los que hemos pasado, por ejemplo, por educación primaria, por educación secundaria, lo que vendría siendo bachillerato, todos vimos educación física en la escuela. Ahora, ¿por qué en la escuela o para ser bachiller es necesario ver la disciplina o la materia de deporte? Pues precisamente eso de que a raíz del deporte uno puede aprender muchas cosas que son estrictamente educativas o académicas. Y esas cosas nos las brinda el deporte. Podemos aprender muchas cosas que el deporte nos ha enseñado de una vivencia personal, un recuerdo, una oportunidad, valores desde lo que vendría siendo las reglas, es decir, nos enseña muchas cosas. Y este tipo de cosas se pueden enseñar a la sociedad y por eso es que se introduce el deporte desde muy temprana edad para que los niños, sobre todo, que son los que pasan por la etapa de iniciación deportiva, aprendan de estos valores desde muy temprana edad a través del deporte. Es decir, pudiésemos hablar, esto sería bueno que lo anoten si están tomando apuntes, que el deporte vendría siendo una variable, una herramienta y un campo. Es variable cuando se estudia, es herramienta cuando se utiliza en beneficio de, y es campo cuando lo vemos desde la perspectiva de la psicología deportiva. Es decir, es una rama de la psicología, un campo, y a su vez puede ser una variable y una herramienta. Ahora, hay que entender que la psicología deportiva es una rama de la psicología como tal. Ahora, ¿por qué la psicología toma en cuenta el deporte como una rama en específico? Porque pudiésemos hablar de que la psicología por lo menos tiene distintos enfoques y distintas ramas. Cuando hablamos de enfoque, pudiésemos mencionar el cognitivo-conductual, el humanismo, el psicoanálisis, que son enfoques, que son perspectivas teóricas y marcos teóricos desde el cual se trabajan las variables. Y cuando hablamos de las ramas y campos, podemos mencionar también por lo menos la psicología sexual, la psicología infantil, la psicología de pareja y por lo menos estas ramas no se casan con un enfoque en específico, pero sí se adentran en un campo en específico. Y en el caso de la psicología deportiva se adentra en el campo del deporte. Es decir, que muchas de las variables que ocurren en la psicología comúnmente se trabajan de una forma un poco distinta dentro de la psicología deportiva. ¿Por qué ocurre esto? Porque a la hora de realizar deporte se producen muchos cambios a nivel fisiológico. Es decir, los cambios en la frecuencia cardíaca, los cambios en la respiración, los cambios hormonales, los cambios de estrés y presión generan y alteran muchas variables psicológicas que dentro de este campo pueden obtener valores e interpretaciones distintas que una persona que se encuentra en un estado estático, tranquila, sentada, respirando, y podemos obtener resultados distintos desde la perspectiva de la investigación, desde la psicología. Ahora bien, acuérdense que si tienen preguntas las pueden ir haciendo, yo las voy respondiendo, todavía no se me olviden las dos preguntas de Vicente, las voy teniendo en cuenta. Ahora bien, ¿qué es la psicología deportiva? Según la Asociación de la Psicología de los Psicólogos Americanos, APA, la psicología del deporte y de la actividad física es el estudio científico de los factores psicológicos que están
asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad. Esto también incluye a niños, jóvenes, adultos y adolescentes y ancianos. Por consiguiente, la psicología de la actividad física y del deporte se encarga de estudiar los aspectos psicológicos durante la actividad física y está orientada al rendimiento y también a evaluar lo que vendría siendo el bienestar físico y psicológico. Ok, vamos a explicar un poco esta definición. Primero hay que entender que la psicología deportiva tiene muchos nombres. Puede ser conocida como psicología de la actividad física, psicología del desarrollo, psicología social aplicada al deporte y también conocida generalmente como psicología deportiva. Todas ellas son la misma, solo que desde distintos nombres y cada una incluso hay personas que alegan que la psicología social aplicada al deporte no es lo mismo que la psicología deportiva, pero realmente tienen mucho en común. ¿Pero qué nos dice esta definición? Bueno, dos cosas. Primero, que la psicología del deporte evalúa variables psicológicas dentro del campo del deporte. Y segundo, que no solamente se enfoca en el rendimiento de los atletas, sino también en su bienestar físico y psicológico. Es decir, toma en cuenta lo que vendría siendo la salud mental de los atletas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que vendría siendo la historia de la psicología del deporte. Ya. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Ajá, perdón que no los pueda ver, es que estoy abriendo las diapositivas para poder leérselas mejor y poder interactuar mejor con ustedes. De momento no les voy a poder ver la cara, pero continuamos con la clase. ¿Ok? Ok, pasamos entonces con lo que vendría siendo la historia de la psicología deportiva. La historia de la psicología deportiva comenzó a formarse a finales del siglo XIX. El interés en el tema comenzó desde la Grecia clásica, con el surgimiento de los Juegos Olímpicos antiguos en 776 a.C. Los griegos priorizaban la conexión entre cuerpo y mente. Por tanto, tenían prácticas de preparación mental para los atletas. Ok, vamos a explicar un poco esto, porque los orígenes de la psicología deportiva se remontan desde mucho más atrás. Incluso fíjense que hablamos antes de Cristo y según otros autores yo me pudiese remontar mucho más atrás. Pero ¿por qué hablamos de que el origen se encuentra tan atrás en el tiempo? Pues porque el ser humano siempre ha sido partícipe de la actividad deportiva o de la actividad física. Por eso es que muchas veces también se habla de la psicología de la actividad física. Porque, por ejemplo, en la antigüedad, las personas tenían que cazar sus alimentos, tenían que cazar sus recursos. Podemos hablar desde lo que vendrían siendo los indígenas, donde ellos tenían que cazar a los animales para poder comérselos y eso vendría siendo una actividad física. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la psicología? Pues que fíjense que no solamente los gladiadores, los indígenas tenían rituales para prepararse para la actividad física. Es decir, los indios, por ejemplo, se pintaban las caras, hacían unos cánticos, hacían unos cantos, a veces hasta sacrificaban animales para que entonces esto les diera fuerza, energía para poder cazar a otros animales más grandes. En el caso de los gladiadores, cuando estamos hablando aquí de las Olimpiadas antiguas en Grecia, estamos hablando que muchas veces los gladiadores tenían ritos, tenían incluso oraciones o rituales de preparación antes de entrar a lo que vendría siendo al Coliseo y pelear contra otras personas. Entonces estamos viendo que estos rituales eran parte de una preparación mental para preparar la mente para lo que venía, que era una actividad física. En caso de los gladiadores, enfrentarse a otra persona u otros animales. Y en los indígenas, enfrentarse a otros animales o incluso otras tribus indígenas. Entonces, estamos viendo que incluso desde la antigüedad o incluso de los antiguos filósofos se ve como una conexión entre cuerpo y mente a través de estos rituales de preparación precompetitivos. E incluso esto ha evolucionado en lo que venían siendo las guerras antiguas, donde se peleaba con escudo y espada, donde estaban los famosos cánticos de guerra, estaban los gritos de guerra. Incluso hoy en día en la milicia podemos ver cánticos de guerra, cánticos de preparación, que son los famosos cantos que hacen los militares a la hora de hacer sus rutinas de ejercicio. Y ahora, aunado al mundo del deporte, todavía podemos ver equipos deportivos que tienen sus gritos de guerra antes de entrar a la cancha.
o sus rutinas o sus rituales antes de entrar a la cancha para prepararse mentalmente para la competencia. Fíjense que por lo menos yo en mi academia de ajedrez teníamos la costumbre de decirnos ante la competencia, no vamos a tener suerte, vamos a tener éxito. Y esa era una frase que siempre nos decíamos. Y eso era algo que nos llenaba de confianza a la hora de enfrentar las competencias. Y así habrá muchos ejemplos. Y fíjense qué interesante cómo ha evolucionado eso desde rituales a ahora ser palabras claves que se utilizan en el mundo del deporte. Que tienen un objetivo, un porqué, un propósito. Ahora, seguimos en la historia. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que comenzaron a realizarse estudios en deportistas con el apoyo de la psicología. Ahora bien, aquí les cuento algunas cosas. Por ejemplo, aquí existe un paradigma entre lo que vendría siendo la psicología social aplicada al deporte y la psicología deportiva. Es decir, la psicología social aplicada al deporte dice que la psicología deportiva es una subrama de ella. Y la psicología deportiva dice que la psicología social aplicada al deporte es una subrama de ella también. Es decir, ambas alegan que la otra son una subrama de ella misma. Pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es los conocimientos que podemos obtener de ambas vertientes, de ambos paradigmas. No importa tanto quién inventó a quién es el padre de esta corriente, sino realmente de los fundamentos y de lo que podemos aprender a raíz de todo lo que nos puede brindar ambas corrientes. Porque incluso pudiésemos decir que ambas son una misma. Pero hay científicos, hay estudiosos de la cátedra que buscan separarlas. Ajá, escucho aquí que levantaron la mano. Voy a ver qué fue. Vicente, te escuchamos, Vicente. Sí, tengo una pregunta respecto a esos cánticos y esa, digamos que está ligado un poco con la motivación, preparación para, digamos, el acto que se va a realizar. ¿Se podría llamar o estaría ligado con la estimulación cerebral? ¿O es una estimulación, ¿no? Que se realiza. Como tal, es una preparación mental que se realiza precompetitivo, ¿ok? Acuérdense que en los estados mentales se pueden ver alterados por variables como el estrés, la ansiedad y la presión. ¿Cuál es el objetivo de estos cánticos? Preparar la mente para que cuando se inmerca en este ámbito de presión no se vea afectada. Es decir, el propósito de esto es aumentar la motivación y la confianza. Es decir, crear un estado preparativo, crear un estado mental capaz de tolerar ese tipo de situaciones. Porque no es lo mismo que de repente ustedes me ven aquí sentado y de repente me digan, Jorge, salte y haz 50 flexiones. Es como raro. A que yo venga, haga un estiramiento, aquí me ven estirándome, doblo las muñecas, muevo los dedos y ahora sí, voy para las flexiones. Así como uno hace calentamiento físico, uno también debe hacer como quien dice, vamos a usar la palabra, no es así como nos referimos a esto, pero para dar el ejemplo, podemos hacer un calentamiento mental antes de la competencia. Eso responde a tu pregunta, Vicente. Sí. Gracias. Vale. Seguimos entonces. Íbamos por los estudios realizados. Fíjense que este estudio de 1898, realizado por el psicólogo Norman Triplett, fue un estudio desde la vertiente psicología social aplicada al deporte. Este estudio se diseñó con un experimento de laboratorio en el que un grupo de 40 niños debía ejecutar una tarea motriz, enrollar una carreta de hilo de pescar, un carrete de hilo de pescar. Ahora, vamos a explicar uno porque esto es un experimento de psicología social aplicada al deporte y en qué se diferencia la psicología deportiva. Primero, estamos trabajando con niños que ni siquiera son atletas, no son deportistas. Les estamos pidiendo una tarea manual, motriz, que es enrollar el hilo de un palo de pescar. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de una actividad física o de un deporte como tal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la psicología del deporte? Pues vamos a explicar cuál era el objetivo del experimento. Primero se les pidió a los niños que enrollaran el carrete de hilo de pescar y se midió cuánto tardaron. Luego a los niños, esto ellos lo hicieron solos, individual, con más nadie cerca. Luego se juntaron grupos de 2 niños y se hizo el mismo experimento. Y se observó que cuando los niños hacían esta actividad junto con la presencia de otros, ellos enrollaban el hilo más rápido. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la competitividad de querer enrollarlo primero que el otro niño.
Y mientras más niños reuníamos, más rápido lo hacían y los tiempos se iban acortando. Y aquí es donde queda demostrado que la competitividad es un valor que puede alterar el comportamiento social, es decir, los niños no actuaron de la misma forma estando solos que en compañía. ¿Y cuál fue la variable que intervino? La competitividad. ¿Y qué es lo que determina el deporte? La competitividad. Entonces aquí es donde muchos alegan que entonces la psicología del deporte es una subrama de la psicología social. Pero entonces también hay que entonces ver cuáles fueron los estudios que se realizaron netamente en la psicología deportiva, porque la psicología deportiva también tiene sus estudios que demuestran que a su manera que la psicología social es una subrama de ellos. Como le digo, es un paradigma porque ambas buscan demostrar que ambas son la rama madre, vamos a decirlo así. Ahora vamos a hablar de los estudios que se realizaron de la psicología deportiva. Para el año 1894 se publicaron grandes estudios sobre la psicología del deporte, como por ejemplo, realizado por el médico francés Philippe Trissier, quien demostró que los ciclistas de alto rendimiento experimentaban distintos cambios psicológicos. Y tenemos otro estudio del psicólogo americano Edward Scripture, quien examinó los reflejos y el tiempo de reacción de los esgrimistas y corredores. Ahora, les pregunto a ustedes, les voy a leer esto y les hago la pregunta. En 1965 en Italia se fundó la Sociedad Internacional de la Psicología del Deporte. Es decir, con esto se hace oficial la creación de la psicología del deporte, porque antes de 1965 no existía la psicología del deporte. Se habían hecho estudios en base a eso y de esos estudios fue hasta 1965 que se formalizó la creación de esta rama. Ahora les pregunto, entre los años 1900 y 1965, ¿qué hechos importantes ocurrieron a nivel histórico que influenciaron en la creación de la psicología del deporte? Los escucho. Entre los años 1800, 1900 hasta llegar a 1965. ¿Qué hecho histórico ocurrió que pudiera influenciar en la creación de la psicología deportiva? A nivel mundial. Les doy esa pista. Como mencionaste, los Juegos Olímpicos, ¿Cómo? lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, de los jugadores. No. Uno de los hechos que propulsó mucho y que le dio mucho auge a la psicología en esos años fue lo ocurrido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Okay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la Guerra Mundial estamos hablando que hubo una actividad física. Claro, hay que distinguirlo de lo que es el deporte porque no es exactamente lo mismo, pero es por eso que la psicología del deporte también se conoce con ese nombre, porque se engloba. Ahora, ¿qué tuvo que ver la Primera y Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la psicología deportiva? Bueno, que los países... Físicamente. ¿Cómo? Tendrían que prepararse físicamente y mantener presencia para poder tener el éxito de la guerra. Y algo que también ocurrió mucho fue el desarrollo de los test psicológicos que se utilizaron para la selección del personal. Es decir, se utilizaban para seleccionar a los soldados más capacitados y para poder determinar en qué áreas iban a ejercer sus funciones. Es decir, se utilizó la psicología como una herramienta para determinar en base a las variables psicológicas, como podría ser la atención, la motivación, la memoria, que son variables que se trabajan de la psicología deportiva, y en este caso desde su actividad para designar los puestos de los cadetes, de los soldados, en vista a las guerras que se estaban dando. Y esto promovió mucho el desarrollo de la psicología deportiva, porque entonces se estaba buscando, como quien dice, crear al soldado perfecto. Es decir, aquel soldado con una memoria excepcional, con capacidades físicas óptimas, con una mente capaz y preparada para la guerra, lo cual es muy difícil, preparar a una persona mentalmente para la guerra. Pero esto también ayudó mucho a que se desarrollaran muchos estudios que a la final desembocaron en lo que vendría siendo la formalización y la creación de la psicología deportiva o de la actividad física. Sacándolo un poquito que va hacia la guerra. Claro. No hacia una parte competitiva, recreativa, sino es otro... Sigue estando dentro de los parámetros de la actividad física. Claro. En la actividad física. Correcto. Pero en la parte deportiva emocional, no. No. Claro, tiene un componente emocional importante como tú aplicas,
que se le aplica a los test porque no todo el mundo estaba preparado para ir a la guerra. Sin embargo, dependiendo de, todos iban. Claro, aquí lo hablamos más de una perspectiva histórica. Sí. O sea, cómo influenciaron todos esos factores, todo ese nivel histórico, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial son historia de la humanidad. Ajá. Cómo influenciaron en la formación de lo que vendría siendo la psicología deportiva. Y terminó siendo en 1965 que se creó la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte en Italia. A partir de ahí se podían formar psicólogos con la especialización dentro de la psicología deportiva. También en 1978 se creó la Sociedad Venezolana de Psicología del Deporte. Ahora bien, cierro con esta reflexión la historia de la psicología deportiva. El mundo del deporte proporciona un contexto natural privilegiado para observar procesos psicosociales, pero también es un campo de aplicación en sí mismo. Es decir, yo como observador, yo como investigador, porque acuérdense que la psicología es una ciencia que investiga, yo puedo ver un grupo de personas jugando fútbol y a través de mi observación yo puedo realizar un proceso científico. ¿Cómo? A través de los métodos científicos y por lo menos yéndome de lo que vendría siendo el enfoque cualitativo. O pudiese incluso adentrarme más y participar con ese grupo que estoy observando de un enfoque cuantitativo. Es decir, el deporte reúne un gran número de personas con las cuales uno como investigador puede trabajar. Es decir, que el deporte se puede utilizar como una herramienta de investigación, pero a su vez, como dice aquí, es en sí mismo un campo de aplicación. Es decir, en ese campo yo puedo aplicar muchas cosas dentro de lo que es el deporte. Ok, preguntas, dudas, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, continuamos. Fundamentos de la psicología deportiva. Ajá. Los fundamentos, aquí vamos a hablar un poco de cuáles son, ya entendemos por lo menos qué es la psicología deportiva desde su definición, que estudia las distintas variables psicológicas dentro del entorno deportivo, ¿no? Ahora bien, vamos a desmentir algunos mitos que se creen sobre la psicología deportiva y cuáles son sus bases reales. Ok, la psicología del deporte analiza cómo las diferentes variables afectan el rendimiento físico de las personas. Esto incluye aspectos cognitivos, conductuales, emocionales, como por ejemplo, la mejora de la concentración, confianza y motivación. También estudia los beneficios del ejercicio físico para el bienestar mental. Ese es el concepto con el que nos vamos a casar. Pero ahora bien, la psicología deportiva también puede ser un eje integrador y de socialización que tiene un papel fundamental en las personas. Es decir, yo puedo trabajar el deporte como una herramienta para yo poder conectar con otras personas. Por ejemplo, yo pudiese ir a un colegio y tratar de enseñarles ajedrez o enseñarles fútbol a un grupo de niños. Es decir, estoy usando el deporte como una herramienta de socialización para yo conectar con otras personas. De hecho, es muy común, esta historia es del fútbol. Antes, cuando se hacían las competencias internacionales y estaba esa barrera del lenguaje, que las personas no se entendían porque no hablaban el mismo idioma, se creó lo que fue la famosa tarjeta amarilla y tarjeta roja. ¿Para qué? Para que las personas supieran cuando hicieron una falta grave y una falta muy grave. Y con estas tarjetas, que no son palabras, la gente se podía comunicar. Es decir, el deporte también te sirve como una herramienta para comunicarte con otra persona. Por ende, se habla como una herramienta y un eje integrador, porque nos integra y nos permite socializar con los demás. La psicología deportiva es para todos. Ok, aquí hago énfasis en aclarar este punto, donde nos vamos a adentrar también un poco más adelante, pero quiero hacer la aclaratoria de una vez. Cuando hablamos que la psicología deportiva es para todos, es porque la pueden aprender incluso atletas, entrenadores, psicólogos, y para poder, como quien dice, aprender esto, no necesariamente hay que ser un deportista. Hay psicólogos que lo pueden aprender aún sin haber vivido experiencias deportivas. Hay entrenadores que pueden aprender sobre lo que vendría siendo los conocimientos de la psicología deportiva sin ser psicólogos. Ahora bien, las funciones que cada uno puede realizar son distintas. Cabe aclarar. Porque, ¿qué pasa? Todos podemos aprender y compartir esta información, pero cada quien va a tener funciones distintas de acuerdo al rol que manejen. Ok, pasamos al siguiente estigma.
Es necesario aclarar que la psicología del deporte no solo se encarga de estudiar el comportamiento del deportista durante los entrenamientos y competencias. Aquí voy a aclarar dos cosas. La primera, la psicología del deporte también toma en cuenta una trinidad. Y esta trinidad es papá, mamá, entrenador y deportista. Esta trinidad es lo más importante que existe dentro de la psicología del deporte. Y les explico por qué. Ejemplo muy sencillo. Entrenador, deportista van por el mismo hilo, pero papá y mamá no quieren llevar más el atleta a las prácticas. ¿Qué pasa? Abandono deportivo. Si papá y deportista están en el mismo hilo, pero el entrenador quiere hacer cosas distintas y no quiere entrenar al muchacho por X o Y razón, ocurre el abandono deportivo. Si papá y entrenador están por el mismo hilo, pero el atleta ya no quiere practicar más, ¿qué ocurre? El abandono deportivo. Entonces, esta trinidad se trabaja principalmente porque son los tres factores más importantes y que más influencia tienen sobre el rendimiento y el bienestar mental de un atleta. Porque, por ejemplo, una persona que tiene problemas intrafamiliares no va a rendir igual en el deporte. Una persona que tenga problemas, incluso problemas de pareja, no va a rendir igual. Una persona que tenga un conflicto con su entrenador también va a desencadenar consecuencias negativas. O incluso un problema que haya entre el entrenador y los padres. También va a afectar al atleta. Por ende, se toma en cuenta no solo al atleta, sino también a su entorno, es decir, papá, mamá y entrenador. Y se toma en cuenta también todas aquellas variables en su vida que pueden afectar directo o indirectamente su rendimiento y su bienestar mental. Es decir, no solamente evaluamos y nos interesamos en que si el deportista gana o no gana. Ajá. También sirve para los deportistas, es decir, la psicología del deporte ofrece muchos beneficios para los deportistas, que muchos están sometidos a varios niveles de estrés, pero también la psicología del deportiva puede ayudar y puede llegar a aquellas personas que no practican deporte a niveles que también pueden ser beneficiosos. Es decir, yo puedo usar el deporte como una herramienta que me permita a mí aumentar la concentración de una persona. Ok, de repente yo quiero mejorar mi concentración, empiezo a practicar ajedrez, karate, jiu-jitsu, disciplinas que me fomenten la concentración y la atención. Ok, y o sea, ¿qué nos incita esto? A invitar a más personas que no practican deporte a que se unan al mundo deportivo para aprovechar todas las ventajas que tienen. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología deportiva? Están ordenados en el orden de importancia, de izquierda a derecha. Los más importantes son los tres primeros a la izquierda. Ya se los leo. Perdón. Preservar la salud mental de los deportistas, enseñando estrategias de gestión de estrés, ansiedad y presión competitiva, promoviendo un equilibrio emocional. Es decir, ¿cuál es el primer objetivo de la psicología deportiva? Preservar la salud mental de los atletas. Es lo más importante. ¿Ya que podemos hablar de salud mental de los atletas? Ahora sí agarro la pregunta de Vicente, donde por lo menos él nos dijo qué ocurre en el caso de los atletas que no manejan bien la frustración. Ok, a nivel mental esto puede generar efectos negativos en el atleta que terminan desembocando en el abandono deportivo. ¿Ok? ¿Y qué más ocurre a raíz de la derrota, a raíz de la mala concepción de la derrota? La frustración, que también nos puede llevar incluso a una depresión. Y al hablar de depresión ya estamos hablando de un trastorno mental. Ahora, de la psicología deportiva, ¿qué es lo más importante en este caso? Preservar la salud mental del atleta trabajando, por ejemplo, la perspectiva que éste posee de la derrota. Es decir, ¿qué es para ti una derrota? ¿Cuándo te sientes derrotado? Porque, por ejemplo, se conoce el famoso dicho, perdí pero gané. Aquellas personas que, por ejemplo, que tenían un nivel muy inferior al de su rival y dieron una buena pelea, ellos se pueden sentir victoriosos a pesar de perder. Y también están los casos de aquellos deportistas que tienen más nivel y se ven enfrentados ante una gran dificultad con alguien que se supone que no tiene un nivel similar y dicen, no, yo gané, pero sentí que perdí porque yo debía haberle ganado más fácil. Entonces, aquí se trabaja es desde la perspectiva. ¿Qué piensas tú o qué consideras tú que es la derrota? Y esto se toma muy con cuidado desde la psicología deportiva porque es uno de los factores que más influyen en la salud mental de los atletas.
Ahora tomo la otra pregunta de Vicente. Por eso les digo que es bueno que hagan preguntas, porque yo veo en qué momento en la clase se los meto y vamos empezando a aprender de eso. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona no se quiere dejar ayudar cuando siente la derrota? Que siente esa frustración y se encierra en sí mismo y no se permite ayudar. No se permite que lo ayuden. Ok, primero aquí se tendría que trabajar desde una psicoeducación. Ok, ¿qué es la psicoeducación? Tratar de hacer que la persona tome conciencia de lo que está viviendo, de lo que está experimentando y así pueda aprender de la situación por la cual él está atravesando. Este es un proceso que por lo general lo realizan los psicólogos para que entonces el bienestar mental de la persona no se vea afectada. Esto por lo general recae o es necesario realizar estrategias de intervención para que la persona pueda llegar a ese grado de conciencia y pueda generarse ese cambio. Porque no porque simplemente yo venga y le diga a la persona, no chico, eso no es así, la persona va a dejar de pensar eso o va a ocurrir un cambio inmediato. No. Para eso se diseñan programas de intervención especializados para poder trabajar ese tipo de casos. ¿Qué es un programa de intervención? Bueno, distintos tipos de herramientas que se utilizan para lograr un objetivo. En este caso, pudiésemos hablar de un programa de intervención con el objetivo de la aceptación de la derrota. Sería un ejemplo. ¿Respondí a tu pregunta, Vicente? Sí, profesor, perfecto. Era una pregunta que tenía y que no sabía cómo resolverla porque es un tema pues delicado. Y es muy común en el mundo del deporte porque fíjate que donde existe un ganador existe un perdedor. Y que Sí, muchas veces, incluso en las competencias hay un primer, segundo y tercer lugar, pero ganador es uno solo, el primer lugar. sí, Incluso se los voy a comentar, una persona en la clase hoy presencial me preguntó que por qué se daban medallas de consolación a los perdedores. Esto se hace como una estrategia para evitar la frustración de las personas que experimentan la derrota. ¿Y por qué? Porque la frustración muchas veces nos lleva al abandono del deporte, que es lo último que queremos que pase. sí. Entonces, este tipo de estrategias se implementan buscando, como quien dice, aligerar la carga de frustración que pueden experimentar los atletas a través de estos premios de consolación. Y me preguntaron, ¿y eso no le quita prestigio y mérito al que gana? Pues no, porque el que gana se le da una recompensa diferente, algo que está incluso por encima del que se le está dando el de consolación, no se le da a todos el mismo. Pero es una estrategia que se utiliza porque mejora lo que vendría siendo la tolerancia a la frustración. Y bueno, yo considero que es mejor a que no les den nada, por darte el ejemplo. Sí. Entonces, para, digamos, una especie de ayuda, sería como una especie de intervención, ¿sí? Como un programa de Sería intervención. más como una estrategia, porque un programa Estrategia. serían ya técnicas que se están utilizando. Esto Ok. encaja más en una estrategia, como un plan que se Estrategia. utiliza. Lo que diferencia los programas de intervención es que son realizadas por psicólogos. Las estrategias y los planes en general son ya otras cosas que se utilizan ya desde otro tipo de posición, o sea, que la pueden realizar otros tipos de especialistas. Ya ese tema lo vamos a explicar más adelante. De hecho, terminamos de decir los objetivos y explico eso que acabo de decir. Perfecto, gracias. Ok, cualquier otra persona que quiera intervenir o pregunta, con levantar la mano yo escucho y reviso. Ajá. También estoy pendiente de ti, Saraí, que sé que estás enferma. Ajá. Comprender la forma en que la participación en el deporte y la actividad física afecta el desarrollo psicológico, la salud y el bienestar personal. Es decir, nosotros podemos hablar de que sabemos que el deporte ayuda a la salud, tanto física como mental, pero ¿cómo la ayuda? ¿En qué porcentaje la ayuda? ¿En qué partes ayuda? Es decir, hay que aprender, comprender y entender qué tanto ayuda el deporte a la salud, tanto física como mental. Es decir, yo les puedo dar el ejemplo que mi tesis de grado se trató en determinar qué tanto favorecía el ajedrez en lo que vendría siendo la memoria y la agilidad mental, a través de lo que vendría siendo la impulsividad y las habilidades sociales. ¿Ok? Y este estudio me arrojó que a raíz de lo que vendría siendo el control de impulsos, los ajedrecistas tenían
por lo menos aumentada lo que vendría siendo la velocidad del pensamiento, la atención y la memoria. Es decir, no solamente digo por decir que el ajedrez ayuda a eso. En este caso yo realicé una tesis de estudio que me permitió demostrarlo. Por eso es que es importante saber qué tanto nos beneficia el deporte y en qué nos beneficia cada disciplina. El hecho de que yo pueda practicar voleibol, que yo sepa en qué me beneficia eso a nivel físico. Más allá de que por lo menos en voleibol se mejora mucho lo que vendría siendo la resistencia de los brazos. Por lo menos en el karate la resistencia física al dolor. Y así sucesivamente. Les estoy dando ejemplos un poco básicos porque en la realidad los beneficios son mucho más profundos y más complejos. Porque yo por lo menos pudiese hablarles de la velocidad de visión de una persona que practica voleibol para poder seguir la pelota con los ojos. Porque yo les voy a decir la verdad, yo también he practicado voleibol y a veces yo veo que la pelota desaparece frente a mi cara. Y yo, ¿dónde se me quedó? Yo no la pude seguir con los ojos. Esas son cosas que a nivel físico mejoran, es decir, la rapidez visual. Mejora el campo visual. Claro, porque yo de verdad, yo a veces pierdo la pelota y no es hasta cuando siento el golpe que me entero dónde está la pelota. Porque hasta me ha dado en la nariz. Con eso se los digo todo y ni la vi. Pues sí, sucede. Tienes que tener más reflejo. Sí, esa es parte de la habilidad del voleibol. Atención plena. Así como en el ajedrez hay atención estática, en el voleibol hay una atención dinámica. Movimiento continuo. Por eso les menciono que es importante saber y comprender en qué nos beneficia las distintas disciplinas. ¿Qué me ofrece esta y qué me ofrece la otra? Veo que Jorge levantó la mano. Sí, profe, hablando de eso, por ejemplo, yo no practico así deporte, pero juego mucho. A mí me gusta jugar softball, básquet, dominó, muchísimo dominó, y el béisbol también me gusta, ¿no? Entonces, por supuesto que uno ve todos los beneficios que tiene. De repente no como deporte, precisamente porque uno no tiene esa constancia, ¿no? Pero el dominó, que es el que me ha acercado más, que he participado en muchos torneos, que si ya lo he practicado como deporte, uno ve cómo se amplifica la capacidad de atención y memoria de una manera extraordinaria. Entonces, es un beneficio de la salud mental inigualable, pues. Y que uno siente que puede mejorar en cualquier persona su capacidad de atención y de concentración. Ok. Una técnica. Estoy buscando el cargador, que ya me estoy quedando sin batería. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Jorge. A Ana también, que nos habló desde el voleibol, y a Saraí, que nos hablaron también desde el voleibol. Por ejemplo, también ayuda mucho en la parte de la inteligencia emocional del individuo, o sea, del atleta. O sea, un atleta que tal vez, como decía el compañero, se sentía frustrado, que no haya, o sea, el deporte, de hecho, la psicología deportiva te ayuda a eso, a intervenir para que el muchacho tenga más inteligencia emocional, más una actitud más positiva ante el fracaso. Ok, sí, es válido. Gracias por compartir todas esas experiencias. Ok, entonces ahora que hay que entender que desde la psicología deportiva hay que estar atentos en qué nos beneficia el deporte, también podemos pasar al siguiente objetivo: aprender el modo en que los factores psicológicos afectan el rendimiento físico de los individuos. Es decir, aprender, como quien dice, por qué de repente los nervios se presentan en los torneos y no en los entrenamientos, cómo esos nervios pueden hacer que mi rendimiento decaiga. Por ejemplo, cómo la ansiedad precompetitiva me puede jugar caro. Porque es muy común escuchar entrenadores que se quejan diciendo, cónchale, vale, pero en el entrenamiento es un 10, es un 20, es un avión. Y en la competencia, para el suelo. Entonces hay que entender cómo estas variables... Es que allí en la competencia se juegan muchos factores. Claro, o sea, hay más variables que están en una mayor intensidad. Es decir, no es la misma presión en un entrenamiento que en una competencia. Escucha Jorge y luego Vicente. Por ejemplo, yo trabajo con los muchachos que practican béisbol y que son prospectos para firma. Y muchas veces cuando van los scouts ellos no rinden nada, o sea, les cuesta mucho, o sea, bajan el rendimiento cuando saben que lo están scouteando, pues.
y rindieron todas las prácticas. En las prácticas un pitcher se montaba en 90 millas y ese día pichó 84 cuando vino el scout, un ejemplo, pues, como para que más o Una menos vean diferencia la diferencia. significativa. Bueno, ese tipo de cosas son las que se evalúan desde la psicología deportiva, o sea, realmente hacerme el cuestionamiento y llegar a la respuesta de por qué ocurre eso y, por ejemplo, cuál es la variable que está generando esa baja de rendimiento, porque no en todos los atletas siempre va a ser la ansiedad, algunos sean los nervios, otro puede ser el miedo, el otro puede ser por la falta de atención. Es decir, hay que determinar cuál es la variable que está interfiriendo en el rendimiento de mis atletas para yo saber cuál es la variable que se va a trabajar. Porque no todos los atletas se ven influenciados en el mismo grado por las mismas variables y no todos son afectados por las mismas cosas. Vicente levantó la mano y luego Saraí. Sí, exacto, profesor. Y también que, volviendo al tema anterior, digamos, el profesor o sensei tiene que entender que hay una preparación física, pero también tiene que haber una preparación mental, porque en las competencias, o sea, bueno, yo que he tenido una experiencia muy alta con la parte competitiva, tú en el entrenamiento puedes desenvolver un gran papel, puedes, digamos, bueno, en mi deporte que es Jiu-Jitsu, que es un arte marcial, puedes desenvolverte bastante con ciertas técnicas de estrangulación, llaves y te ves preparado, pero si mentalmente, digamos, no estás preparado y asistes a una competencia, tal vez no vayas digamos, a fluir, por así decirlo, como lo haces eventualmente en los entrenamientos. Por eso es muy importante, digamos, la preparación mental y controlar pues todas las emociones que se presentan el día de la competencia. Ok. Entre las variables que se pueden presentar para una persona que sienta miedo, para una persona que sienta frustración durante un juego, están hasta sus mismos compañeros, el entorno social que vive, la presión de sus padres, o sea, hay muchos factores que intervienen psicológicamente. Les pregunto, ¿cuál fue la tecnicidad que les mencioné? A ver si se acuerdan. Entrenador, atleta y creo que era... Papá y mamá, entrenador, atleta y padres. Claro, y por ejemplo, como yo les digo, imagínense que de repente papá y mamá están peleando frente al atleta y el atleta está a punto de tener una competencia. ¿Eso no puede afectar su rendimiento? Total, eso afecta. Muchísimo, afecta Okay, mucho. de repente el entrenador empieza a dar un mensaje negativo, ¿eso le puede afectar? Sí, Claro. puede bajar el rendimiento del atleta al momento de Que el deportista se empieza a cuestionar sus propias cualidades y capacidades, ¿eso afecta? Claro que afecta. Okay, o que sus compañeros comiencen a cuestionar también las cualidades de claro, porque lo tenemos en cuenta también desde la parte colectiva, porque hay deportes tanto individuales como colectivos. Así es. Lo que pasa es que tampoco me adentro tanto en la parte colectiva, porque esa la vamos a profundizar bastante en el módulo 3, que es liderazgo y trabajo en equipo. Excelente. Nos enfocamos un poco más a la perspectiva de la psicología deportiva, pero como ciencia, cómo evalúa a los individuos. Y que esa misma evaluación que se aplica a una persona se puede aplicar a varias. Y así como estamos llegando a esa analogía, que como puede ser papá y mamá o puede ser entrenador, ya Sara ahí por lo menos está compartiendo que pueden ser los propios compañeros. Claro. Entonces, ya nosotros mismos nos estamos haciendo como ese cuestionamiento y estamos buscando las respuestas. Ajá, seguimos para cerrar los objetivos. Esos 3 objetivos que le leí son los más importantes. Estos otros 2 objetivos hay muchos y yo les voy a compartir estos otros 2. Contribuir con más líneas y avances de estudio, de investigación, tanto de la perspectiva social como individual del rendimiento desde la psicología deportiva. Fomentar la práctica deportiva y actividad física. ¿A qué me refiero un poco con esto? Yo no puedo vender lo que no consumo. O sea, yo no te puedo venir a ti a tratar de motivar a practicar deporte si yo ni siquiera muevo un dedo de la cama. Ok, por eso cuando hablamos de fomentar la práctica deportiva, es tratar de también ser nosotros ejemplos y modelos a seguir para poder promover lo que vendría siendo la práctica deportiva. Por eso es que también es uno de los objetivos más importantes.
Y con el de compartir los avances, es porque acuérdense que al ser una ciencia, se tienen que hacer estudios constantemente que brindan al avance y a la actualización de estos temas. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos los tipos de especialistas. Este es un tema muy importante porque hay dos tipos de especialistas dentro de la psicología deportiva. Tenemos los especialistas que se han formado en la psicología clínica del deporte y los especialistas que han participado en la enseñanza de la psicología deportiva. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Ok, la diferencia principal radica en la formación académica titulada como psicólogo clínico. Es decir, en la primera categoría, donde tenemos a los especialistas que se han formado como psicólogos clínicos, son psicólogos clínicos y han tenido una subespecialización o un estudio o un posgrado dentro del área deportiva. ¿Y qué se diferencian con los que han participado en la enseñanza de la psicología del deporte? A que estos especialistas, que son psicólogos clínicos, pueden trabajar con pacientes, es decir, pueden dar terapia, en pocas palabras. Son los únicos calificados que deben dar terapia o una intervención psicológica si la persona lo necesita. Es decir, trabajar variables, como por ejemplo hacer los programas de intervención, que lo hemos mencionado a lo largo de la clase. Ellos son los encargados de realizar e implementar estos programas de intervención. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el rol que juegan entonces los especialistas que han participado en la enseñanza de la psicología deportiva? Aquí les doy varios ejemplos. No les doy uno, les doy varios. Por ejemplo, tenemos a los entrenadores. Dentro de la psicología deportiva hay mucha información, hay muchos principios que están, uno, dedicados para los psicólogos y otros principios dedicados a los entrenadores y padres y representantes. Por lo menos aquí yo tengo a Ingrid Jiménez Pellín, que colocó un comentario de que soy mamá de un deportista. Sí lo leí. Ajá. Yo también leo lo que escriben. Entonces, ¿en qué puede beneficiar, por ejemplo, a una mamá o a un entrenador? Les pongo el siguiente caso. Yo en Calabozo, Estado Guárico, que es de donde yo soy, en un caso hipotético. Ahí también Saraí es de Guárico. Te vi levantar la mano. Sí, qué calidad. Yo los veo. Bueno, este entrenador tenía un grupo de futbolistas infantiles, ¿no? Entonces, él vino y hizo una reunión con los padres y citó a 3 padres y representantes, los cuales les dijo que sus hijos necesitaban ir a atenderse con un psicólogo deportivo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo este entrenador llegó a esa conclusión? Los escucho, levanten la mano. ¿Cómo el entrenador supo que esos atletas necesitaban una intervención psicológica por un psicólogo clínico con una subespecialización en la psicología del deporte? Veo que levantó la mano Joana, no sale el nombre incompleto, no lo leo completo. Te escuchamos. Joana, está bien, no te preocupes. Está bien. Me llamo Joana Gómez, un placer. Un placer. Bueno, puede ser que lo haya... Ojo, esto me ha pasado muchas veces. Yo trabajo en una academia de voleibol de playa y tengo experiencia en... soy psicólogo clínico y psicólogo deportivo en esa academia. Psicólogo clínico aparte, y psicólogo deportivo en la academia. Muchas veces se me acercan los profesores que dicen, no, lo que pasa es que yo estoy chamo que está demasiado cabizbaja, demasiado triste, entonces yo creo que necesito un psicólogo. Necesitas verlo en terapia. Y es como que, pero ya va, espérate. Explícame bien qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo tú. Ok. Ajá, ok. Paso a explicar un poco eso, para también que se conecte con el ejemplo que yo les estoy dando. Muchas veces los entrenadores se forman en estas enseñanzas de la psicología deportiva para también poder desarrollar lo que se conoce como un ojo clínico. Es decir, poder detectar cuando el atleta se ve afectado por una variable psicológica y poder referirla a un psicólogo que lo atienda correctamente. Es decir, el entrenador no viene y atiende al atleta, no.
pero para poder él darse cuenta y saber cuáles pueden ser las posibles causas, él necesita al menos tener ciertos conocimientos básicos de la psicología para saber cómo esta puede afectar a su rendimiento. Y como entrenadores, tomar en cuenta cómo esas variables afectan el rendimiento de mis atletas. Como dijo por ahí Jorge Vargas, que dijo que sus beisbolistas cuando iban a las competencias no lanzaban tan rápido como en los entrenamientos. Eso se debe a que como entrenadores hay que tener en cuenta que los ambientes y las condiciones de una competencia son distintas a los de los entrenamientos. ¿Y cómo vamos aprendiendo todo ese tipo de cosas? A raíz de la psicología deportiva. Es decir, la psicología deportiva ofrece mucha información que es de utilidad tanto para padres y representantes como entrenadores. Por ejemplo, cuando yo ver que mi hijo está frustrado por una disciplina deportiva, cuando se nota que de repente esa frustración no la está manejando correctamente. Me puedo dar cuenta cuando, por ejemplo, la presión no la está tolerando de forma adecuada. No tiene las herramientas necesarias para sobreponerse. Entonces, a raíz de esos conocimientos que los entrenadores y padres representantes pueden adquirir, pueden, uno, ayudar a que se den cuenta cuando el atleta necesita un apoyo terapéutico. Y dos, les permite también personalizar y mejorar su trabajo, como por ejemplo los entrenadores. Y por eso es que muchas veces se habla de que los entrenadores y psicólogos deportivos van de la mano, porque se hace un trabajo multidisciplinario, donde el entrenador trabaja la parte física del atleta y el psicólogo trabaja la parte mental del atleta. Es decir, el psicólogo no puede hacer que el deportista corra más rápido. El entrenador sí, pero el entrenador no puede hacer que el deportista se sienta menos nervioso, en un caso hipotético, sino que de repente el psicólogo deportivo tiene mejores herramientas para alcanzar la tranquilidad de ese atleta. Veo que Jessica Mendoza levantó la mano. ¿Te escuchamos, Jessica? Sí, buenas noches. Con respecto a la pregunta que usted hizo, ¿verdad? De que un entrenador, cómo podía ver que sus atletas tenían algún problema, ¿verdad? O alguna déficit en cuanto a lo que es el deporte que estaban practicando. Como todo profesor, ya sea profesor de aula, entrenador, padre de familia, nosotros observamos, ¿verdad? Por medio de la observación, damos a conocer qué es lo que está pasando a ese atleta o a ese estudiante, ¿verdad? Porque como todos sabemos, no somos psicólogos, pero sí somos observadores de lo que puede estar ocurriendo Claro. con respecto a ese estudiante. Pero sí, a medida que nosotros vayamos estudiando y vayamos investigando referente a la psicología, ya más o menos nosotros tenemos una noción con respecto a qué posibilidades o qué es lo que puede presentar el niño en ese momento. Por ejemplo, si estamos en la cancha de fútbol, yo entreno chicas de la U16 de la selección de acá de Panamá, Bocas del Toro, en un estado donde han habido situaciones con respecto a esto. Nosotros íbamos a un torneo provincial, se le llama estadal, allá en Venezuela. Aquí se le dice provincial, ¿verdad? La cual las niñas obtuvieron, fuimos a la semifinal, ellas estaban muy nerviosas. Yo le dije al profesor, porque no tenemos, al director técnico, no tenemos nosotros un psicólogo para poder orientarla y poder calmar esas ansias que ellas tenían en ese momento, porque tenían nervios y se iban a enfrentar con un equipo súper alto, que tiene un nivel más alto que las chicas de acá. Bueno, y nosotros estuvimos hablando y yo le dije, chicas, sí, necesitamos un psicólogo para que ustedes puedan tratar de soltar todo ese nerviosismo que tienen por dentro, ¿verdad? Y poderse sentir confiables al momento de lo que es el juego. Como yo les estaba comentando al profesor que nosotros como entrenador jugamos un papel fundamental como, o sea, no solamente entrenador. Nosotros somos psicólogos, somos entrenadores, somos padres de familia, somos atletas, así que prácticamente agarramos todo, observamos o hacemos todo ese trabajo mancomunado donde tenemos que hacer todo ese tipo de papel y tratar de poder, se le llama calmar esas ansias que las chicas tienen. Y
bueno, le digo pues de que nosotros somos observadores y de nada, no queda más que aprender de la psicología deportiva y así uno puede tratar de aliviar o ayudar a los atletas en cuanto a lo que es esa presión en el momento de un partido. Ok, paso para complementar un poco lo que tú me estás diciendo. Está muy bien eso, gracias por compartirlo. Fíjense que la psicología deportiva tiene una trinidad: papá, mamá, entrenador y atleta. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de padres y representantes, entender cómo es mi rol como padre, cómo yo como padre puedo afectar la salud mental de mi hijo como atleta o su rendimiento, ser consciente de eso también va a ayudar a, por lo menos, que yo ejerza un rol como padre más adecuado, por lo menos que yo no le meta una presión excesiva a mi hijo siendo él deportista, o como yo entrenador, saber por lo menos cuándo no debo por lo menos sobreexigirle a mis atletas. Es entender también de una mejor manera y más profunda cómo ejercer mi rol como padre representante o incluso como entrenador, porque desde la psicología deportiva se aborda eso también, cómo deben actuar los padres, cómo debe actuar el entrenador en determinadas circunstancias. Ajá. Jorge, veo que escribiste una pregunta, esa te la respondo al final de la clase. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá. Aquí tenemos las competencias del psicólogo deportivo. Cuando hablamos de competencias nos referimos un poco a qué requisitos debe cumplir un psicólogo en cuanto a la parte de en qué se debe formar para poder tener una mejor comprensión de esta área. Por ejemplo, aquí tenemos los conocimientos técnicos, tácticos y estratégicos de cada deporte. Es decir, es difícil que yo trate de, como quien dice, introducirme al mundo del deporte, al mundo de la psicología deportiva, cuando antes de esto yo no sabía nada de deporte. Claro, va a ser más difícil. Sería más fácil si yo ya poseo conocimiento sobre el tema de la competitividad y el deporte. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sería bueno que yo me instruya, que me eduque con respecto a la mayor cantidad de deportes posible, para yo poder entonces comprender mejor a lo que se refieren los temas de la psicología deportiva. Porque quizás alguien que nunca ha participado en un torneo no sabe lo que es la presión competitiva. Y por lo menos, otro ejemplo que puedo dar también es que como psicólogo, si de repente me llega un atleta de básquetbol y yo solamente sé de ajedrez y él me empieza a hablar de básquetbol y yo no sé nada de eso, va a ser difícil que nos conectemos más fácilmente. Es decir, que desde mi rol como psicólogo, mientras más deportes yo conozca, más fácil voy a poder conectar con distintos atletas de distintas disciplinas. Por lo menos yo ahorita estoy tratando de aprenderme la regla de la caminata del básquetbol y créanme que es difícil de entender. A los que no juegan básquetbol como que a veces se vuelve como confuso. Y bueno, es eso, incentivar e invitarlos a que aprendan no solamente del deporte que ustedes practican, sino que aprendan también un poco más de muchos otros deportes. Les doy este ejemplo, que aprendan de los deportes femeninos, que aprendan de los deportes para personas con condiciones especiales. Yo me quedé loco una vez viendo un partido de fútbol en personas en sillas de ruedas. ¿Y quieren saber qué es lo más gracioso? Que meten más goles que yo. En sillas de ruedas, le dan al balón y entra gol. O sea, y al ángulo. Yo no sé cómo hacen. O sea, es impresionante. O sea, es conocer un poco más del deporte. No solamente lo popular. Es aprender un poquito de todos los deportes. Ajá, tener formación en las técnicas y programas de intervención, cosa que ya mencionamos, para solventar tanto los problemas psicológicos como las dificultades en el rendimiento que puede manifestar un deportista o su equipo. Debe contar con buenas habilidades como terapeuta, asesor y muchas veces como pedagogo. Y otras subcompetencias que debe tener serían inteligencia emocional, empatía, positividad, dotes comunicativos, escucha activa y observación. Tenemos también la capacidad para establecer un ambiente de confianza, motivación y personalización por el trabajo a realizar, y tenemos el carácter resolutivo frente a escenarios de conflicto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ajá, tenemos los roles de la psicología deportiva. Tenemos el rol investigador, rol docente y rol consultor. Cuando hablamos de rol, por ejemplo, yo les pudiese dar fácil el ejemplo que yo ahorita ejerzo mi rol docente. ¿Por qué? Porque yo como docente en estos momentos les estoy enseñando a ustedes sobre la psicología deportiva.
El rol consultor sería mi práctica, es decir, mi área laboral. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a ofrecerme como un rol, empiezo a trabajar desde mi rol consultor. Y si, por ejemplo, yo veo un grupo de deportistas, vamos a decir de natación, que tienen muchos nervios cuando la piscina es muy profunda, y yo introduzco un programa de intervención para mejorar esos nervios, es decir, para aumentar la confianza, yo estoy ahí realizando mi rol investigador. ¿Por qué? Porque yo desarrollo un programa de intervención, suponiendo que el programa es efectivo, yo lo puedo compartir. Y entonces todas las demás personas van a ver un programa de intervención para aumentar la confianza en nadadoras. Y se puede implementar en otros ámbitos. Es decir, que otro colega agarre ese programa y lo adapte ahora para otra disciplina deportiva, como podría ser el remo en kayak. ¿Ok? Entonces ahí ejerzo mi rol investigador cuando yo realizo un programa de investigación y verifico qué tan efectivo es. Y luego el rol investigador me lleva al rol docente, porque si yo demuestro entonces que ese programa es efectivo, yo lo comparto, yo le enseño a otros cómo funciona ese programa. Y es ahí donde esos tres roles se relacionan. Pasamos a la siguiente diapositiva. Funciones y ámbitos de actuación. Recuerden que cualquier pregunta en cualquier momento la respondo. Ok, entre las funciones tenemos entre esas funciones tenemos como, por ejemplo, evaluar al deportista recurriendo a técnicas como la entrevista, la observación, cuestionarios, pruebas psicométricas que permitan construir un perfil psicológico individualizado, proporcionar distintas herramientas y estrategias psicológicas que contribuyan a optimizar el rendimiento deportivo a través de programas de intervención. Tenemos también el acompañamiento psicológico durante las lesiones. Aquí les explico. Una de las cosas más importantes dentro de la psicología deportiva son las lesiones deportivas, porque la lesión es uno de los puntos más frustrantes y más difíciles de vivir para un atleta. De hecho, una de las últimas cosas que quiere un atleta es lesionarse. Y eso hace y se desencadena que se vivan muchas experiencias frustrantes que pueden terminar incluso en el abandono deportivo y la depresión. Incluso pueden aumentar variables como el miedo a volverse a lesionar. Entonces, todo ese tipo de cosas son necesarias que se realice un acompañamiento psicológico para preservar la salud mental del atleta, el cual está viviendo una situación traumática que es la lesión deportiva. Es algo muy importante. Y que en la clase presencial hablamos y mencionábamos que para poder trabajar estos casos desde la psicología deportiva, tanto entrenadores como psicólogos necesitan tener un programa de emergencia, es decir, un programa de reserva en caso de que ocurra una lesión deportiva, para sobre todo aquellas personas que trabajan con niños o con equipos. O sea, porque como quien dice el dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Tener un programa de intervención de emergencia para lesiones deportivas, para por lo menos los que son entrenadores o los que ejerzan su rol de psicólogo clínico. Tener un programa de emergencia para lesiones deportivas. Tenemos, fomenta la cohesión en los deportes de equipo. La cohesión dentro de la psicología deportiva es la evolución del trabajo en equipo. También tenemos que asesora y forma técnicos, monitores y entrenadores para que puedan crear un clima que favorezca el entrenamiento y motive al deportista a dar el máximo de sí. Es decir, un psicólogo deportivo puede preparar a un entrenador, le puede enseñar sobre la psicología deportiva. Y, por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora con ustedes, yo los estoy instruyendo y preparando dentro de este campo. Es una de mis funciones. Para finalizar, tenemos entonces, por tanto, que el psicólogo deportivo puede trabajar en distintos niveles, ya sea a nivel de máximo rendimiento, a nivel de iniciación deportiva o a nivel de recuperación. El psicólogo del deporte también puede trabajar en sectores más orientados al ocio, la salud y la recreación y la diversión, así como en el ámbito de las necesidades especiales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y para finalizar tenemos los beneficios dentro de la práctica deportiva. Estos beneficios, claro, los beneficios son muchos más. Aquí lo que hago es mencionarles algunos de ellos, como por ejemplo mejora el rendimiento y la concentración. Cuando hablamos de mejorar el rendimiento, hablamos de mejorar el rendimiento en cuanto a variables psicológicas,
¿por qué el psicólogo no puede mejorar las variables físicas? Es decir, yo te puedo enseñar a ti estrategias de concentración, por eso no va a hacer que tú corras más rápido. De eso se encarga el entrenador. El entrenador fortalece las variables físicas, mejora el rendimiento físico y nosotros como psicólogos mejoramos y perfeccionamos lo que vendría siendo el rendimiento mental. ¿Con qué objetivo? De que esas variables psicológicas no disminuyan el rendimiento físico. Es decir, en español, mi objetivo es evitar que tu rendimiento disminuya, fortaleciendo las variables psicológicas. ¿Les queda claro eso? Porque es muy importante. Necesito saber si les queda claro. O lo vuelvo a explicar diferente. Los escucho. ¿Podría volver a explicar? Ok. El entrenador mejora las variables del rendimiento físico. El rendimiento físico podemos hablar resistencia, velocidad y potencia. Ok. Mejora las variables físicas. El psicólogo, por su lado, mejora las variables psicológicas, como la motivación, el autoconocimiento, la concentración, es decir, aquellas variables mentales, ¿ok? Pero esas variables mentales no aumentan las variables físicas, es decir, tener una mejor concentración no hace que corras más rápido. Pero, por ejemplo, tener una mala concentración puede disminuir tu velocidad. ¿Por qué? Porque te distraes. Es decir, que mi objetivo como psicólogo es evitar la disminución del rendimiento físico del atleta, fortaleciendo y brindando herramientas y estrategias para el afrontamiento de esas circunstancias, es decir, mejorando las variables psicológicas, las variables mentales. ¿Les queda más claro así o lo explico diferente? Está claro, está clarito. Sí. Vale, Está claro. Gracias. Vicente, claro. Fino, fino. Los demás, claros también. Claro, profe, claro. Fino. Ok, mencionamos los otros beneficios. Determina el estado de ánimo. El estado de ánimo también se toma muy en cuenta porque aquí se toma en cuenta lo que venían siendo los tipos de personalidad. Los tipos de personalidad nos dan mucha información de las estrategias de afrontamiento de los deportistas. Por ejemplo, una persona en el ajedrez se conoce que una persona introvertida tiene un estilo posicional y las personas extrovertidas tienen un estilo de ataque. Por ejemplo, en el mundo del deporte, las personas extrovertidas suelen responder mejor a los gritos motivacionales, pero las personas introvertidas responden muy mal a los gritos motivacionales. Entonces, si yo les digo que soy, por ejemplo, un atleta posicional, un ajedrecista posicional, con un estilo posicional, con una personalidad introvertida, y mi entrenador viene y me empieza a gritar para motivarme, yo voy a responder mal. ¿Por qué? Porque de mi personalidad no responde igual que las personas extrovertidas, porque mis estrategias de afrontamiento son distintas. Hay casos particulares donde personas introvertidas responden bien a los gritos. Cada persona es distinta. Por ende, por eso se recomienda realizar perfiles de personalidad para saber cómo nos comunicamos con nuestros atletas, cómo responden a las distintas circunstancias. Y por lo menos también se le puede sacar provecho entonces de la parte deportiva. Porque si yo tengo un atleta, un ajedrecista con una personalidad introvertida, yo puedo intuir que su estilo de juego va a ser posicional y lo entreno en ese estilo, que es en el que se siente más cómodo. O un extrovertido que va a buscar un estilo de ataque. También se puede ver en las artes marciales donde, por ejemplo, las personas extrovertidas van a ir más orientadas hacia el ataque y las introvertidas hacia la autodefensa. Ok, aumenta la seguridad, fortalece la personalidad y ayuda a la preparación para las competencias. Aquí hablamos que el psicólogo deportivo, como mencionó, creo que fue Jessica, de la experiencia de las chicas que necesitaban un psicólogo que estaba en la semifinal y estaban muy nerviosas. Uno de los principales beneficios de los psicólogos deportivos es que pueden ayudar durante, antes y después de las competencias, para que entonces los deportistas se sientan más cómodos y concentrados. Y para finalizar, pasamos a la última diapositiva y me despido con esta frase. La última diapositiva, la siguiente diapositiva. Ajá. Me despido con esta frase: el cuerpo logra los resultados en lo que la mente cree. Yo no puedo obligar a mi cuerpo a hacer algo en lo cual yo no creo. Es decir, yo no puedo saltar tan alto si creo que no lo voy a lograr. Yo no puedo
obtener la potencia que estoy buscando si creo que no la tengo. Por ende, aquí vemos que la mente y el cuerpo están conectados. ¿Por qué? Porque el cuerpo logra lo que la mente cree. Dicen, buenas noches. Casualmente hablando de eso, yo tengo un lema con la chica que se llama, siempre que vamos a entrenar o vamos a un partido, el grito de guerra es cuerpo, mente y corazón. El grito de guerra. Muy bien. Cuerpo, mente y corazón. O sea que tenemos que estar concentrado el cuerpo para poder reaccionar a lo que se nos vaya a presentar y corazón hacerlo con mucha gana, lo que se vaya a hacer. Vale, Así muchas que, gracias por eso. Les aclaro entonces que con esto damos por finalizar la clase. Ahora, los que tengan preguntas, como por ejemplo la que me escribió Jorge, que dice, profe, si puede hable sobre la evaluación del primer módulo, tengo dudas sobre los temas, ¿se elige uno solo o son los 5? ¿Van a subir material bibliográfico sobre eso? Ok, paso a responderte. El material bibliográfico se les puede hacer llegar a través de la plataforma. Segundo, la primera evaluación consiste en la realización de una revista deportiva. Con respecto a los temas que pueden elegir, sí, todos los temas que se han dado a lo largo del primer módulo son elegibles para la realización de la revista. Por cierto, les voy a pedir como actividad que formen grupos de 4 o 3 personas. Eso va a ser importante para las futuras clases. Estos grupos, como tal, ahorita no tienen un propósito definido en el sentido de que todavía no estamos haciendo o realizando ninguna actividad grupal, en el sentido de que esto va a ser más que todo para dinámicas en las clases posteriores. Es decir, en las clases posteriores vamos a realizar dinámicas grupales y para eso es la formación de estos grupos. Grupos de 3 o 4 personas que van a ser necesarios para hacer dinámicas en clase. Porque a mí me gusta mucho hacer dinámicas en clase, que todos participemos y que sean interactivas. Y para eso va a ser necesario los grupos. Por aquí, Jorge. Sí, mi profe, sabe que en la evaluación 1 aparece algo muy específico que dice tema de estudio, núcleos temáticos, atención y concentración en el deporte, manejo de estrellas y la ansiedad competitiva, técnica de visualización y entrenamiento mental, resiliencia, afrontamiento de la presión y entrenamiento psicológico para la competición. ¿Los temas de la revista son de allí o también pueden relacionarse con los mismos que usted habló hoy? Pueden relacionarse con los temas que hemos hablado el día de hoy. Ok, perfecto. Era eso, profe, gracias. Vale, porque les aclaro, ese tipo de cosas es también para prepararlos un poco sobre los temas que se van a dar en el módulo 2, que son principalmente los que se piden para la revista. Lo importante es, uno, que esta clase era para sentar las bases y de ahí puedan relacionarlo con los conocimientos que se les están impartiendo. Y dos, que para la siguiente clase, la de la semana que viene, vamos a profundizar más en todos esos temas. De hecho, uno de los temas que escogió el grupo presencial y que se los voy a dar a ustedes también fue cómo debe ser el acompañamiento psicológico en las lesiones deportivas. Ese fue un tema que escogieron el grupo presencial. Si ustedes tienen algún tema del que quieran que yo les traiga y les comparta y les enseñe, me lo pueden decir y yo preparo el material de la clase. Es decir, si hay un tema en específico que quieran aprender, les doy esa libertad. Profe, pero la revista y el video es para dentro de 15 días, ¿cierto? Sí. Okay. Según las especificaciones que salen en la plataforma. Bueno, les repito, si tienen preguntas, dudas o algún tema que quieran aprender para la siguiente clase, me lo pueden decir ahorita, que ya hemos finalizado la clase. Profe, yo quisiera sugerir en lo que es la ansiedad, cómo superar la ansiedad en momentos de presión, en los momentos de la práctica, de la competencia. Ok, lo voy a tomar en cuenta para la siguiente clase entonces. Vicente. Profe, a mí me gustaría, si es posible, profundizar un poco más sobre lo que me había respondido hacia mi pregunta, que era el tema de la frustración. Y en el caso de la persona que no quiere ser ayudada, me gustaría entrar más a profundidad, si es posible.
Está bien, lo tomaré en cuenta para la clase de la semana que viene. Perfecto. Gracias. Gracias a ti, Vicente.